El seminario de hoy es distinto a lo habitual, ¿vale? Habitualmente sabéis que viene un experto y que nos da una ponencia de unos 45 minutos sobre algún tema de actualidad que nos interesa. Hoy lo que vamos a hacer es contar con Envita. Tenemos a Raúl, que ya lo conocéis, del seminario del año pasado, de la historia de proyectos de vida. Tenemos a Eva Baonza, también encargada de Envita, y estamos esperando a Noelia, que es la jefa suprema, que no sabemos si podrá conectarse, igual que Ángela, que me acaba de escribir un WhatsApp hace 5 minutos, de que acaba de salir de un tema médico personal y tal, y que no cree que llegue a tiempo a conectarse. Con lo cual no hay problema, ¿vale? El objetivo de hoy es presentaros el proyecto de historias de vida que se hizo durante el año 2025 y ahora todavía en 2026 en 5 asociaciones que solicitaron voluntariamente apuntarse. La primera de ellas es Andújar, Andújar, que anda por ahí Elizabeth, que participará también como docente hoy, explicando su experiencia. Otra, nuestra querida Carmen Mangas de Cabra, también mi querida Silvia de Linares, y no pueden estar presentes por diferentes motivos personales, Rota y Lepe, ¿vale? Tenían previsto entrar, pero no han podido entrar. Y bueno, no pasa nada porque bueno, el seminario estaba organizado, Raúl se ha encargado de hacer un guión, presentaros un poco en qué ha consistido toda la idea del proyecto de vida y luego sobre todo lo que queríamos era que explicasen cada una de las AFAs que han participado cómo ha sido su participación y que nos den su opinión. He visto por ahí, porque acabamos de darle la entrada a Noelia, ¿vale? Noelia, como os digo, es la jefa suprema de Invita, con lo cual, bueno, le agradecemos también que esté aquí porque la verdad que la relación que hemos tenido con ellos hasta ahora ha sido muy, muy interesante y os puedo garantizar que han puesto mucha carne en el asador para poder hacer los vídeos que se han hecho sobre la experiencia y que, bueno, y ahora nos comentarán ellos un poco cómo ha consistido todo. Así que, Raúl, yo no hablo más y todo vuestro. De acuerdo, pues muchas gracias, Roberto. Lo primero, buenas tardes a todos y a todas y gracias por compartir este rato con nosotros. Y gracias a Confeafa por confiar en nosotros, en Envita, por segundo año para uno de vuestros webinars, que sé que generan mucho interés y para nosotros es un placer venir y compartir con vosotros una tarde nuestro trabajo y nuestro enfoque. Y como decía Roberto, hoy lo que nos reúne, más que explicaros un tema o hablar de un tema, lo que venimos hoy es hacer una presentación de los resultados de un proyecto que creemos que puede marcar un antes y un después en la manera en la que se acompaña a las personas, ¿no? Y es que resumiendo un poco la trayectoria, en abril del 25, o sea, ya hace un año, con FEAFA y nosotros en Vita, pues decidimos, después de una serie de coincidir con Roberto en unas ponencias y tener unas cuantas reuniones con Roberto, con Silvia, también con Ángela, pues decidimos unir fuerzas para poner en marcha lo que en aquel momento llamamos el primer programa nacional de intervención en cuidados narrativos e historias de vida. El objetivo principal de este proyecto ha sido intentar humanizar el cuidado, aportando una herramienta práctica muy sencilla pero altamente efectiva, la historia de vida de la persona. Esta herramienta lo que nos va a permitir o lo que creemos que permite es desplazar el foco del cuando atendemos a la persona, que nos fijemos solo en la enfermedad, en las limitaciones o en la pérdida de capacidades para ponerlo directamente en su biografía, en su narrativa, en su identidad. Y para ello, como decía Roberto, han sido 6 AFAs las que han participado, pero únicamente ha habido 5 que han podido terminar el libro. La otra AFA es Posadas, que por una cuestión personal nos ha pedido una extensión del plazo. Y nada, en este proyecto no solo ha constituido un momento para mirar, o unos momentos de encuentros para mirar al pasado de la persona y recuperar sus recuerdos y reforzar la autoestima. No solo ha sido eso, también ha sido un proceso integral en el que hemos trabajado aspectos como el bienestar presente.
validando los gustos, la autonomía de la persona, sus valores y también la proyección del futuro, permitiendo que expresen deseos y el legado que quieren dejar. Siempre decimos en Envita que la historia de vida nos tiene que servir para conocer el pasado de la persona, para entender su presente y poder planificar su futuro. Esto es lo que hemos hecho con este proyecto, ¿no? Gracias a una plataforma digital, nuestra plataforma digital, los profesionales, junto a las familias, las personas protagonistas, han ido recopilando y digitalizando estas vivencias para convertirlas en un libro de vida físico, un tesoro que no solo sirve para documentar su historia, sino que fortalece los vínculos de las personas con quienes les cuidan y quienes son cuidados. Y por cierto, comentábamos antes de entrar que allí en las AFAS donde se ha hecho ya la entrega del libro, ha habido dos AFAS de las cinco que ya han entregado el libro a la persona. Para que os hagáis una idea, se imprimía un libro, pues nos han llamado diciendo que quieren hasta 10 copias del mismo libro. O sea, el libro es un regalo que luego sirve como regalo, como legado para dar al resto de la familia, ¿no? Pero yo lo primero que quiero hacer ahora es, yo me callo, porque creo que una imagen, un vídeo vale más que todo lo que yo os cuente. Y antes de profundizar y dar la voz a Silvia, Carmen y Elizabeth como profesionales que han participado en el proyecto, quería que vieseis un libro que hemos elaborado también gracias a Confeafa, en concreto con Silvia y Carmen, que la veréis que salen por ahí contando su experiencia, un libro que resume la esencia del proyecto. Entonces, dejadme que comparta la pantalla con sonido y lo pongo. Vale. Lo veis ya, ¿verdad? Si alguien me dice que sí con la cara, vale, perfecto, pues lo pongo. Nuestra misión consiste en intentar mejorar la calidad de vida y también trabajar con la familia en lo que es el acompañamiento. Cuando nos dijeron que teníamos que elegir a una persona, de inmediato se me ocurrió que fuera Aurora. Recuerdo perfectamente el día en el que vino a pedir información por primera vez con su marido a este centro. Y ella me dijo, quiero sentirme feliz. Un proyecto tan bonito y tan humano, ¿por qué no escoger a Mercedes? El programa Libro de Vida indiscutiblemente es una herramienta que permite ser referente en lo que es la atención centrada en la persona. Hemos llegado a conocer a la persona tan a fondo que sabemos dónde debemos entrar y dónde no debemos entrar. Este libro de vida se puede convertir en una terapia no farmacológica humana. Como esposo de Aurora o marido, conmigo también ha mejorado mucho la comunicación. El proceso ha durado unos 6 meses, poco más de 6 meses. Solíamos realizarlo pues entre 1 o 2 sesiones a la semana. Yo quería que en el libro apareciera solo lo que Mercedes quería contar, una relación un poco más cercana, como si fuera una conversación de amigas. Lo hemos hecho de tal manera que ella no sabe nada. Ella se lo ha tomado como que yo estaba haciendo con ella una terapia más, pero sin saber el fin del objetivo que teníamos. El acto de entrega será a nivel de pueblo y estoy deseando de ver esa cara cuando vea su foto en una pantalla y no se lo espera. Yo con Mercedes, ella no era solamente que tiene 3 hijos, es cómo se siente con sus hijos, qué relación tiene con sus hijos. Antes de tener la enfermedad tenía mucha relación con todo el mundo. Actualmente, gracias al proyecto del libro de vida, pues su forma de ser ha vuelto como si dijéramos al principio. Ella se relaciona con todo el mundo. Yo creo que nos ayuda a ir un poco más allá. Los compañeros que no lo hayan hecho todavía, por favor que lo hagan, porque es que es una experiencia tan bonita. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Explica un poco de manera resumida lo que hemos hecho en el proyecto, pero como decía, ahora le quiero quiero tener una conversación, o queremos tener una conversación con Silvia, con Carmen y con Eli, que nos vayan contando un poco su experiencia, ¿no? Entonces,
Para comenzar, lo primero que me gustaría preguntarles a las tres es, bueno, compartir con todos vosotros una de las cosas que me dijeron cuando empezábamos a hablar cuál era el impacto del proyecto o cómo se había desarrollado el proyecto. A mí me contaron algo que me pareció bonito y me pareció precioso para compartir en un momento como hoy, ¿no? ¿Cuál fue el clic, el momento que dijiste, que descubriste que este proyecto podía ser un proyecto real de transformación que os permitiera cambiar vuestra mirada hacia la persona atendida en la generación de bienestar, en los cuidados, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿podríais decirme en qué momento exacto visteis que este proyecto iba a generar un impacto muy positivo? No sé cuál de las tres quiere empezar. Eli, por ejemplo, que no sales en el vídeo. Venga, vale, hola. Pues el momento que me hizo la cabeza clic, pues cuando la persona te empieza a contar pues, sus cosas y se crea pues, un espacio de confianza total, un clima pues, muy bueno, y cuando te dice cosas que esto no se lo había contado yo a nadie y te cuenta cosas, sus intimidades y luego cuando termina, pues le ve la cara de felicidad, de tranquilidad, con calma. Y ahí es cuando pienso, esto es más que una actividad, es que le estamos dando también bienestar. Mm. Mm. Silvia, Carmen o Silvia, por ejemplo, ¿lo compartes? Además, tú tienes una historia como muy potente, ¿no? En el vídeo, que tú querías que esta persona fuese feliz y pensaste en ella para hacer este proyecto. Efectivamente, y aparte de compartir lo que dice mi compañera, porque ha sido así totalmente, otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención es que a lo mejor cuando hacíamos después una terapia grupal, unos talleres, y hablábamos de aspectos, pues de gustos, preferencias, ella, Mercedes, cogía y decía, como tú ya sabes. Se le iluminaba la cara y sentía como que ya se lo había contado a alguien, se sentía protagonista, ya no veía esa actividad como una actividad más, sino como algo que a ella le estaba, le estaba tocando emocionalmente en el buen sentido. Y ahí fue uno de los momentos en los que dije, ostras, qué poder tiene esto. La importancia, ¿no? También de que la persona sea vista, que pase, Efectivamente, que sí. no sea un simple número, un simple, bueno, una persona más que recibe unos cuidados, sino que la personalicemos y que realmente sea individual, o la individualizada la atención, ¿no? Que realmente atiendas a Raúl Vaca y no al chico que está aquí en la sesión. Carmen, en tu caso, En mi caso, bueno, ya lo dice el vídeo, es que ella no sabe nada. Ella está totalmente ajena. Entonces, cuando yo empezaba con ella, como yo es que suelo hablar mucho con ella porque es un pozo de sabiduría, a pesar de que luego tiene mucho genio, es muy libre, tiene mucho genio, pero tenemos muchas charlas porque nos conocemos de hace muchísimos años. Y ella, yo le decía, vente, que vamos, sí, sí, venga, bueno, y era venga, hablar y hablar y hablar, ¿no? Entonces ella no, es que no, yo estoy deseando de que llegue el día de la presentación porque no sabe nada, no sé cómo va a reaccionar, no sé cómo se va a sentir. El marido ya lo habéis visto, estaba un poco más cerrada comunicativamente y sin embargo hemos conseguido que se abra a nivel de familia, porque allí en el centro hace tiempo que se abrió, ¿no? Y la verdad que es que cuando terminan las sesiones, es que ya no es igual, ya lo que sigue ya no es igual. A partir de la sesión primera ya cambia todo. ¿en qué sentido, Carmen? ¿Qué es lo que cambia? Es que ya no la ves de la misma manera, Mm. es que ya no la ves igual. Ya está, no voy a decir a lo mejor amiga de amiga, amiga, pero de mujer a mujer. O sea, ya no es como venimos, que si el usuario, la usuaria, no sé qué, es que ya en ese momento desaparece usuario, número, desaparece todo. Es una charla de mujer a mujer. Entonces ya la mirada es completamente diferente. ¿De alguna manera os ha permitido obviar que tiene un proceso, un trastorno neurocognitivo, una demencia? ¿Os habéis acercado más a la persona que hay debajo? ¿O que a veces
ese proceso o esa necesidad de cuidados especializados que por algo van a vuestra AFA, em, queda diluido esa necesidad y realmente habéis podido llegar a la esencia de la persona, conociéndola con el proyecto. Sí, se te olvida casi que estás hablando con ella de forma personal. Se te olvida de que está aquí porque necesita unos cuidados y una atención, que es un momento en el que desconectas y, y te da igual que, que necesite esos cuidados. A ver, no que te da igual que necesite esos cuidados, me refiero. Sí, sí, te he Eh, entendido, que de eh, alguna manera eres capaz de quitar esa capa de necesidades que tiene la persona y te acercas a realmente a su identidad, a su esencia. Exactamente. Y te trata en él como persona, y efectivamente. Es que yo creo que esa es la palabra, interesarte como persona, porque sí estamos acostumbrados, ¿no? A cuando entrevistamos a los usuarios, pues a saber lo que les gusta, lo que no les gusta, en qué ha trabajado, dónde han nacido, todo eso lo sabemos, un núcleo familiar de todos lo sabemos, ¿no? Pero lo que quizás tenemos menos tiempo es, o dedicamos menos tiempo, es en sentarnos a tener una conversación de tú a tú con cada uno de ellos y conocerles realmente el cómo vivieron en sus trabajos, cómo se sienten con su familia, qué aspectos de su pasado pues les afectaron más emocionalmente o cuáles son sus alegrías y cuáles recuerdan con esa emocionalidad tan importante. Es como sentarte a tomarte un café Ujú. con alguien que tú, de tu entorno que tú quieres, ¿no? O sea, es que es lo que decía también Carmen, cambia totalmente la mirada. No es solamente saber sus aspectos más objetivos, sino el cómo les ha impactado a lo largo de su vida y cómo ellos lo recuerdan y te lo están contando. Porque eso realmente es lo que les te está mostrando el cómo son ellos a día de hoy. Todos somos conforme a nuestras experiencias, nuestra mochila. Te ayuda a entender mucho mejor pues ese presente de la persona con la que estás tratando, más allá de diagnósticos y de necesidades, como dice Eli también. Entiendo, Silvia, Carmen, porque él sí que lo ha dicho, ya no volvéis a ver a Aurora y a Mercedes en vuestro caso de la misma manera. Por mucho que Carmen decía que la conoce de hace muchos años, porque imagino que será del pueblo y la conoces de hace muchos años, pero de alguna manera ha sido un proyecto que, bueno, os ha cambiado la visión de la persona. E incluso yo te diría, Raúl, ya no solamente cambiar la visión de la persona, sino que como ella es una persona que al ser tan libre no admite que ya no puede ser tan libre como lo era, porque ahora Mm. necesita de ayuda de los demás. Entonces ella se sigue sintiendo como con mucha libertad, ¿no? Entonces el hecho de todo esto a mí me está sirviendo incluso de que si me siento con ella ahora y le explico las cosas, como hacerle entender de verdad, que ahora entienda de verdad que todo el proceso de su vida, pero que ahora no es que sea menos libre, pero necesita una mano para seguir siendo libre. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque me cuesta que eso lo entienda. Ella sigue pensando que vale para todo, ¿no? Hasta que se da con la realidad en la cara y se cae, ¿no? Estoy utilizándolo también para que entienda que a raíz de todo esto y que ya está aquí su vida y que a partir de ahora es su vida, pero con ayuda de los demás. Y en ese sentido lo conecto con lo que decíamos un poco al inicio. Si son personas, en este caso con un proceso de una demencia, que van a ir, bueno, la enfermedad puede ir evolucionando y por lo tanto van a necesitar unos cuidados o unos apoyos especializados, es importante conocer de dónde vienen, cuáles son sus valores, cuáles han sido su trayectoria de vida para poder planificar el futuro, para poder asegurar que el día de mañana, cuando necesite esos apoyos, Carmen esté ahí para darle para darle los apoyos que a ella le gustaría tener. Que a lo mejor, Carmen, tú ni los compartes, porque tu vida puede ser de otra manera, pero tú como Totalmente. profesional a su servicio, si queremos, o a su cuidado, te sirve para ello, ¿no? Silvia y Eli, ¿habéis tenido la misma impresión? ¿Habéis obtenido este tipo de información para personalizar cuidados, bueno, de alguna manera garantizar futuros apoyos Sí, acordes con su historia de vida, me refiero? claro.
es verdad que ellos dicen, pues madre mía, pues cuando me muera, pues que hagan conmigo lo que quieran. Pero es verdad que dicen, nunca me lo he planteado, pero ahora que lo estás diciendo, pues sí, me lo tengo que plantear, porque yo no quiero ir a la residencia, yo quiero mientras pueda que estar en mi casa y con mi mujer, y eso es lo que yo quiero. Mm. Y es verdad que ellos a lo mejor no se lo plantean, pero si ya se lo propones, pues ya te van dando también ideas, o sea, ideas, lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren. Yo en mi caso lo tuve un poco complicado porque la persona que escogí al principio sufrió un deterioro importante en el lenguaje, o sea, una afasia bastante considerable, pues en mitad del proceso. Entonces, los últimos meses fue más difícil extraer, bueno, pues vivencias de ella, pero eso no impidió, bajo mi punto de vista, que el proyecto siguiera adelante. A lo mejor no ha salido tan rico, no, ya no se ha podido extraer tanta información, tantas preferencias como si por desgracia este proceso pues no hubiera sucedido, pero yo, por ejemplo, me quedo en el tema de la mirada al futuro, en que ella fue capaz de decirme, yo quiero durar hasta los 100 años con mi Juan. Mi Juan es su marido. O sea, yo creo que esa frase realmente te está diciendo cómo ella quiere seguir viviendo su vida. Aparte que lo decía con una sonrisa, que eso era maravilloso. Y volveremos sobre este tema, Silvia, porque hay una pregunta por ahí en el chat que lo he visto que me ha saltado el pop-up de con qué GDS se pueden, cuál es el perfil típico o el perfil ideal de las personas protagonistas para realizar el proyecto. Luego volveremos, porque vamos a pasar ahora a un- bueno, vamos a pasar ahora a otro bloque en el que vamos a hablar un poco sobre mitos, sobre retos, ¿no? Y hay una cosa interesante que vamos a volver sobre el perfil de la persona, pero también la implicación de la familia. Y creo que aquí todas tenéis bastante que decir, en concreto tú, Silvia, cómo te has adaptado a cuando tu persona protagonista deja de poder hablar y tienes que tirar un poco más de la familia, ¿no? Para que el proyecto sea más colaborativo. Pero volveremos luego. Por seguir un poco, llevar un poco de orden, lo siguiente que quería preguntaros es, vale. Ante cualquiera de vuestros compañeros que están aquí, que estamos en la sesión 37 personas, dirán, vale, sí, esto es genial. Pero, ostras, a mí me da que yo no tengo tiempo para hacerlo, ¿eh? Que es que habéis dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo en recopilar esas historias, en recopilar la información, pasarla a la plataforma. Y yo en realidad lo que quiero que contéis es vuestra experiencia, ¿no? Porque yo durante el pilotaje, durante la implementación hemos visto que cada una de vosotras lo adaptó el proceso a vuestra realidad de las AFANOS del día a día. Hay algunas que lo integró como una actividad más, como una intervención. Otras preferisteis hacerlo de manera individual, con actividades en el despacho. Otras hacíais o utilizabais parte de la metodología para hacerlo en grupo. A mí me gustaría que me contarais un poco cómo ha sido vuestra experiencia, cómo habéis superado ese reto del tiempo y una estimación más o menos de cuánto tiempo semanal, de media, habéis dedicado al proyecto. Empezamos por ti, Carmen, por ejemplo. Bueno, el tiempo se busca. Aunque parezca que no te da tiempo, pero al final te programa y el tiempo se busca. Yo la verdad es que al principio lo que hice fue en mi despacho. Empecé yo con el tema de las cartas, pero para que no se diera cuenta de que era solamente ella, yo terminaba de estar con ella en el despacho y me iba a hacerlo grupal. Entonces iba tomando notas, ella pensaba que yo estaba tomando notas de los demás, pero yo tomaba notas de ella, aunque los demás respondieran, pero si había una pregunta que no se la había hecho, entonces he compaginado las dos cosas. Un par de horas con ella, hora y pico en el despacho, porque no paraba, no paraba, no paraba, entonces el tiempo se nos iba. Y luego después me iba
a la sala y me ponía con el grupo de ellas, que ahí es donde me exigían, cuando ya terminaba yo de preguntarles, me exigían, vale, ya te hemos contado nosotras lo nuestro, ahora tienes que responder tú a las preguntas de las cartas. Digo, vale, pues respondemos a las preguntas de las cartas. Y la verdad es que, hombre, a mí no me ha costado mucho el buscar el tiempo. Yo creo que simplemente si le dedicas a una persona, no sé, vamos a poner media hora o tres cuartos de hora y además incluso vas escribiendo y luego teníamos la posibilidad de conectarnos desde casa o desde cualquier sitio y pasarlo a la plataforma. O sea que a mí realmente yo pensé que me iba a costar más, pero no. Por poner un poco de contexto, Carmen está haciendo referencia a que durante todo el proceso les facilitábamos un itinerario para ir preguntando de manera ordenada, pasado, presente y futuro, distintos aspectos de la vida de la persona. Y una de las herramientas o varias herramientas que teníamos era una baraja de cartas con preguntas de la infancia, preguntas de la madurez, de la juventud, y esas barajas o esas cartas servían como excusa de sacabas una preguntita y hablabas, ¿no? Pues ¿cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la juventud? O yo que sé, hay una también de ¿cuál fue tu primer amor? Que esa siempre genera mucho debate, ¿no? Em, entonces, bueno, estas preguntitas servían para ir recopilando información que luego se vuelca a esa plataforma digital donde se tiene la historia de vida, pero como está explicando Carmen, se puede utilizar de manera individual con la persona o en grupo para generar esa relación, ese vínculo entre todos los que participan. Silvia, en tu caso. Yo solía a primera hora de la mañana, una o dos sesiones a la semana, y el tiempo era lo que yo veía que, bueno, que estaba cómoda sin llegar a, sobre todo a saturarse. Cuando yo veía que ella empezaba como Mm. a repetir la misma idea o perseveraba, pues ya decía, venga, ya cortamos y otro día más, ¿no? Las cartas para mí fueron fundamentales y el hecho de que se nos fuese guiando en pasado, presente, futuro también ayudó y facilitó mucho. Yo lo que hacía con las cartas era que lo utilizaba como un juego, tipo, venga, cojo una carta aleatoria a ver qué sale, ¿no? Y primero la contestaba muchas veces yo y luego le preguntaba, pues mira, ¿te quieres que te cuente yo algo sobre mí? Sí, entonces creo que le generaba esa confianza que hacía que ella me Mm. contestara en función del recuerdo que tenía de ese momento de su vida. Y luego también utilicé una de las actividades grupales, que era el tablero. El tablero a mí me Mm. gusta mucho porque se juega con dados, tú tiras los dados, tienes fichas como si fuese tipo la oca y salen preguntas y se van resolviendo en grupo. Entonces, yo también hacía un poco como Carmen, cuando le tocaba a Mercedes contestar, pues yo me lo anotaba y me daba cuenta de que muchas de las respuestas que se daban allí ya me las había comentado a mí antes porque estaban también presentes en las cartas y me ayudaba a reforzar pues algunos aspectos de los que contaba. Digo, bueno, si esto se refuerza es porque para ella es importante, esto tiene que aparecer, etcétera, etcétera. Eli. Pues yo también lo hacía en el despacho, lo cogía también una o dos veces a la semana y estaba media hora o una hora como máximo. También a veces pues cortaba antes porque es verdad que se repetía o se cansaba. Pero es verdad que tienes que buscar un rato, como dice Carmen, que lo busca, pero yo pienso que no ha sido no es añadir trabajo, sino que ese tiempo se recupera de alguna manera porque luego te sirve también para trabajar pues con esa persona en el día a día. O sea, que es trabajar con él, pero de otra manera. Y la extensión del programa, porque con vosotras hicimos un programa que ha durado unos 6 meses, ¿vale? Y tenemos que decir que con el verano por medio también, o sea que tuvimos ahí un parón de las vacaciones de verano. ¿Cómo os habéis sentido en este programa? Es mucho tiempo? ¿Es poco tiempo? ¿Os gustaría haber tenido más tiempo para poder profundizar en algunos temas o al revés? Yo, yo no he visto poco tiempo, vamos, yo no he visto mucho tiempo. Yo aquí cuando ya dijimos, ya estamos terminando, yo digo, madre mía, ¿cómo vamos a estar terminando ya? Si estamos todavía recopilando esto, ¿no? Ya que por mí hubiéramos estado un par de meses o tres más sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Yo, Y además, a modo de anécdota,
mm, con el tema de las cartas, como dice Silvia, había una pregunta que era, ¿quién fue, cómo fue tu primer beso, no? Ah, Bueno, pues no os podéis ni imaginar de que las mujeres de antes, de tontas nada, ¿eh? Yo me he enterado de cosas que digo, madre mía de mi vida, que estamos hablando que en aquella época no podían, pues sí, hacían lo que podían como todo el mundo, pero que a mí no me hubiera importado estar 2 o 3 meses más, ¿eh, Raúl? ujú. Bueno, es importante saberlo, es una metodología, bueno, la plataforma sabes que está viva, se puede seguir alimentando. Silvia, Eli, ¿vuestra experiencia? Pues bien, de tiempo lo he visto bien. Hombre, es verdad que si te dejáis más tiempo, pues a lo mejor lo desarrollas pues de una manera más espacial, pero de tiempo es verdad que lo he visto bien. Es verdad que como todas las semanas o cada 2 semanas teníamos con Esther las reuniones, es verdad que ella como que te obligaba a tener un poco actualizado y no para no llevar trabajo luego, pero es verdad que está Ujú, bien. Yo igual, yo creo que incluso si hubiese sido más extenso en el tiempo, lo hubiéramos diluido un poco más. Es decir, yo creo que el tiempo ha sido prácticamente el adecuado. Yo no me centraría en decir, bueno, tengo 15 días, tengo que buscar una hora, no, ratitos, ratitos. Y a lo mejor estás un día 10 minutos, otro día estás 15. ¿Cuándo no se saca eso en un día realmente? Es pensarlo más como un momento de disfrutar con la persona más que como un trabajo en sí, ujú. porque al final es una conversación lo que estás manteniendo. Sí, al final esto enlaza con lo que contábamos el año pasado en el webinar, que sé que las tenéis disponible por ahí si alguien lo quiere revisar. Hablábamos de cuidados narrativos, ¿no? Y uno de los objetivos que tenemos con el proyecto es introducir estas conversaciones cotidianas sobre la historia de vida bueno, conversaciones que sean significativas para las personas a las que atendemos de una manera de pues, personalizar la atención, de reflejo de que realmente nos interesamos por la persona y que cada vez que ves a fulanita sabes que es de tal pueblo, le preguntas qué tal está o cómo, o si ha sido la romería de su pueblo, que es un ejemplo que siempre pongo, le preguntas, oye, ¿qué ha sido la romería de la Virgen de tu pueblo? ¿Qué tal ha sido? O cómo ibas tú, ¿no? Y tener este tipo de preguntas que te permitan desarrollar ese vínculo, de saber, que te permitan demostrar que estás viendo realmente a la persona, ¿no? Em, Básicamente lo que estamos viendo es que, en resumen, que no hay una manera de hacerlo, no hay una manera establecida de hacerlo, el proyecto se tiene que aplicar de esta forma, sino que se adapta realmente al centro. Y lo importante de la metodología del proyecto es que es flexible para que se adapte al centro y no el centro a la metodología. Para que vosotras, los profesionales de las AFAS, podáis coger esta herramienta y digáis, venga, ¿cómo le puedo sacar más jugo? ¿Con reuniones individuales? Lo hago. ¿Con actividades grupales? Lo hago. ¿Con reuniones de media hora? Lo puedo hacer. ¿Con reuniones terapéuticas de una hora, hora y pico? También se puede hacer. Es como muy flexible y se adapta a la realidad que tengáis en los centros, ¿no? Y yo quiero hacer una pregunta y esta voy a volver a mirar a Carmen porque recuerdo una conversación al inicio con ella, al principio, que me decía, Raúl, yo la tecnología yo no uso el ordenador. Yo, bueno, puede ser un reto para mí al inicio. ¿Cómo te has sentido, Carmen? ¿Qué has tenido de tranquilidad? ¿Qué Bueno, ha no sido es que difícil? ¿Es fácil? vamos a ver. Yo es que me llevo muy mal con la tecnología, ¿vale? Ya me medio que, pero es que yo era una persona que no era capaz ni de mandar un correo electrónico. Era totalmente inútil en ese aspecto. O sea, cuando yo digo, sí, sí, venga, sí, yo me meto en el proyecto, pero cuando ya se nos explica cómo va el proyecto, yo dije, tierra, trágame, yo no sé cómo voy a ser capaz de hacer esto, ¿no? Pero voilà, ahí estaba Esther, estabas tú, y luego apareció Eva, y todo ha ido rodando, 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 y yo me manejaba con la plataforma, ni yo misma me lo creía de meter fotos. Y cuando ya me dice, Esther, los QR, no sé qué, que de hecho la llamé y le dije, Esther, no tengo ni idea de cómo coger hacer una cosa a QR y plasmarla en el libro. Cuando me explica cómo, no sé cuánto, digo,
qué fácil, cuestión de ponerse. Pero que yo era, vamos, para deciros que yo al principio cuando tuve el ordenador en las manos, en mi asociación, yo tuve que llamar más de una vez, me había dado un informático para que se llevara a la torre, porque me había cargado todo lo que había en el ordenador. O sea, pero ha sido un reto, pero he visto que me he podido manejar. Siempre es verdad que ante la duda descolgaba un teléfono y estaba Esther ahí, ¿no? Pero que si lo he hecho yo, lo hace cualquiera. Mm. Eli, en tu caso, ¿la Pues plataforma te ha parecido sí, intuitiva? Cuenta un poco cómo es el está, proceso para que lo entiendan los está muy bien compañeros. estructurado por etapas y está todo muy claro. Y es muy fácil de acceder y de subir las fotos. Para mí ha resultado muy sencillo. Silvia, en tu caso, entiendo que parecido, ¿verdad? Igual, la plataforma es muy intuitiva, luego independientemente de que tengamos las herramientas de las cartas conversacionales, etcétera, la propia plataforma ya está también fragmentada por las etapas de vida a la hora de introducirlo, incluso te lanza posibles preguntas, pues si a ti no se te ocurre por dónde tirar, ¿no? Porque dices, ¿y ahora cómo empiezo yo, no? Pues ya te da hasta ideas. Entonces, también es una herramienta que aparte de ser fácil, que es fácil plasmar la información, también te ayuda a la hora, bueno, pues de incluso planificarte un poco esa intervención con la persona. Y bueno, y lo que decía Carmen, que es que vosotros habéis estado ahí detrás todo el rato, cualquier pregunta la contestabais con mucha rapidez y genial. O sea, y eso también es de agradecer. Recojo el agradecimiento, se lo trasladaré a la compañera que os acompañó. Y simplemente para poner un poco de contexto a los compañeros, la plataforma, la historia de vida se va digitalizando como en una especie de Word. Es un folio en blanco donde es un editor de texto, tú vas escribiendo ahí, puedes poner negritas, cursivas, y luego se van incorporando fotos para que quede el libro como el que habéis visto en el vídeo del inicio, que eso es un libro real. Bueno, son los libros reales de las personas protagonistas de Linares y de Cabra, ¿vale? Y venga, vamos a ir al tema de los usuarios, del perfil de la persona protagonista, ¿no? Ya hay alguna pregunta, como decíamos antes, que nos están preguntando que con qué persona se puede iniciar el proyecto. Entre las tres, me gustaría que dijerais o qué consejos daríais en cuanto a la selección de la persona. ¿Hay un perfil típico? ¿Hay un GDS típico que puede participar, que no? A ver, yo pienso que aunque tenga esas dificultades, pero que sea capaz de comunicarse y que también pues que tenga ganas de contar su historia y que sea abierto, porque hay personas que son más abiertas y otras más cerradas. Y si te encuentras con una persona que es un poquito más cerrada, pues te va a costar más sacarle la información. Ujú. Carmen, Silvia. Ya que, Yo, a ver, Silvia, Silvia, no, sí, anda. venga, luego yo. Ujú. Ya que la verdad desde el principio, en el momento que estaba ahí con la webinar de hablando del proyecto, yo ya tenía a esta persona en mente. Porque, vamos, la verdad que en ese sentido yo no me he complicado la vida con la persona elegida, porque ella no tiene dificultad al hablar, no tiene, cuenta y no para, pero yo creo que, no sé, de alguna manera, sí, porque Silvia, sí, tú has tenido más problemas a lo mejor luego después con la persona elegida, pero con todo y con eso lo has sacado. Yo creo que vamos buscando, es que a la misma vez que estamos haciendo el proyecto, nos vamos buscando nosotros herramientas para que si la persona se queda un poco como más, como le ha pasado a Silvia, pueda sacarle la información sin dificultad. Entonces yo creo, hombre, una persona que prácticamente no, que tenga Hable. un GDC ya grande, no, no eso, pero simplemente con que la persona se pueda expresar y yo creo que le conseguimos sacar algo, yo creo que sí que se le Ujú. podría conseguir sacar algo, hombre, ya con un GDS muy avanzado, no, pero yo creo que sí, porque Silvia lo ha conseguido a pesar de la dificultad que ha tenido. Cuéntanos, Silvia, ¿cómo lo has hecho?
Es que al final lo que le pasa a la usuaria no es que tenga un GDS muy alto, es que ha tenido un problema que se está ahora mismo estudiando que le ha afectado a la expresión verbal. No es que ella no se exprese, pero digamos que su discurso se ha reducido mucho, se ha ido convirtiendo cada vez en más monosilábico, más telegráfico. Entonces había que hacer preguntas cada vez más reducidas o con distintas opciones, o yo previamente haber preguntado algo a los familiares, pues para yo poder tirar un poquito por ahí. Pero sí es cierto que al final mi objetivo bueno, mi objetivo, o tendremos que pensar también en el objetivo que persigamos con el libro. Es decir, si yo hubiera querido con Mercedes un libro súper extenso, lleno de información, no lo hubiera conseguido. Al final yo me he tenido que adaptar a las dificultades que le han ido surgiendo. Entonces, como yo recordé que el motivo de elegirle a ella fue lo que aparece en el vídeo, que ella vino diciendo, yo quiero sentirme feliz, quiero ser feliz. Pues yo me centré en eso, que el libro tiene más texto, menos texto, es más escueto, es menos escueto, me acabó dando un poco igual en ese sentido. Yo quería que en el libro estuviera presente lo que ella verbalizaba constantemente, o que fuese quizás un poco redundante, pero son los recuerdos que cuando yo estaba con ella mm, los pronunciaba con una sonrisa. Entonces entendía que eso era lo que tú a ella cuando le leas o lea a ella el día de mañana, cuando tenga el libro, es lo que le va a evocar una emoción positiva que viene a ser, en mi caso, el objetivo de regalarle este proyecto de vida. Lo que hacía yo, pues cuando a lo mejor me contaba algo que yo dudaba un poco, algún dato concreto, lo que hacía era contrastarlo. Lo contrastaba por otro lado, pero no añadía tampoco mucho más, porque es su recuerdo y es su realidad. Entonces, Ujú. ¿por qué voy a incluir algo totalmente diferente si es un proyecto que se centra en la persona, no en la calidad del recuerdo, por así decirlo, o la calidad de la experiencia, sino en lo que siente la persona, en cómo es la persona en ese momento? No sé si me estoy explicando. Sí, Me sí, estoy haciendo yo un perfectamente. poco un lío porque Perfectamente, es Silvia. difícil, ¿eh? Es que yo pienso en Mercedes y es que ha Mm. sido difícil a lo que digo en los últimos meses. Pero yo no me asustaría, es cierto que cuanto el GDS sea más alto, pues también es verdad que más difícil va a ser. Pero creo que lo más importante es lo que han dicho las compañeras, que la persona quiera contar su historia, sea cual sea, pero que la quiera contar. Si Sí. la persona lo quiere contar, adelante. Da igual que tenga 100 páginas o que tenga 50. La historia que a ella le van a ayudar, le van a leer los cuidadores, va a leer ella, cuando sus familiares, y que va a recordar en grupo, en un contexto familiar y social, que la va a hacer sentir bien. Ya está. Mm. Yo lo veo así. Y paso a la siguiente pregunta, porque estábamos hablando ahora del contexto familiar, social. ¿Cuál ha sido el papel de las familias en vuestro caso? ¿Cómo os habéis relacionado con ellas? ¿Cómo las habéis implicado en el proyecto? Empezamos por ti, Eli, por ejemplo. Pues a mí me ha ayudado bastante la mujer de la persona que yo escogí. Es verdad que me ha ayudado bastante. Me ha ayudado para darme alguna información o contrastar fechas que a lo mejor pues no la veía yo, pues, vamos, concretas. También alguna información que yo veía que no era del todo normal, pues ella ya me la contaba, a lo mejor me la ponía ya en contexto también. Y me ha dado fotografías y la verdad que también se crea un vínculo importante con la Mm. familia, que aunque ya lo tenía de antes, pero un vínculo pues, más personal y más familiar que se crea también con la familia. Pero es verdad que lo que dice Silvia, que lo importante es la historia que cuenta la persona que la ha vivido, no la que te cuente la esposa, que es mi caso, que también, porque la vivió Siempre, con él, pero no es lo mismo desde su propio punto de vista que desde el suyo. total.
Siempre decimos, ¿no? En las formaciones decíamos, o en las sesiones que hacíamos al inicio, es que ninguno de nosotros somos historiadores. A mí no me interesa la veracidad de un hecho y de si ese día llovía, no llovía, iba de azul o iba de rojo. A mí lo que me interesa es la vivencia de esa, o lo que nos interesa con la historia de vida de una persona es la vivencia subjetiva de, de, de lo que ha pasado, ¿no? Silvia lo explica en el vídeo. No es solo la relación que tiene con sus hijos, sino lo que significa esa relación para ella, lo que significa cada uno de los aspectos de la historia de vida, ¿no? Y es importante también lo que decía Sally y rescato, el vínculo que generas con la familia. Ya lo tienes, porque evidentemente lo tienes, en una AFA tenéis un vínculo muy cercano con la familia, pero de alguna manera el proyecto, por lo que te he entendido él, corrígeme si no es así, te ha permitido como profundizar el vínculo, aumentar la Sí, confianza, y aumentar la conocer comprensión. otra parte, porque claro, tú siempre conoces a la persona cuidadora de la persona. Y ella pues también te cuenta al final pues también su experiencia con él, porque también ha vivido su vida, porque ha estado toda la vida con el marido y también pues te cuenta también pues su punto de vista y también es más verdad que es mucho más personal. Es otro tipo de relación que la de aquí con la asociación de cuidador, trabajador. Mira, te voy a lanzar la pregunta que hace un compañero, puesto que estás hablando de los cuidadores. ¿Crees que el proyecto de historia de vida, la realización del libro de vida, podría ser interesante para contar no solo la historia de la persona que recibe los cuidados, la persona con el deterioro cognitivo, sino que podría ser la historia de vida del cuidador? ¿Podría ser útil para los grupos de ayuda, por ejemplo, los grupos de ayuda mutua? Es la pregunta que nos lanza el Hombre, sí. compañero. Hombre, por supuesto que también, hombre, su experiencia como cuidadora me parece, vamos, que ayudaría a muchísimas personas, claro. Ujú. Silvia, Carmen, ¿cómo ha sido la relación con las familias y qué pensáis de lo que estábamos hablando con Eli? Bueno, yo la familia no he tenido que verificar fechas ni nada con ellos porque no ha habido ningún problema en ese aspecto, pero que sí que es verdad que todo el material que hemos necesitado para poder meterlo en el libro y tal, de inmediato me mandaron, yo les pedí fotografías y de inmediato me llevaron 10 álbumes de fotos para que yo eligiera y en ese aspecto, la verdad que muy bien. El día que se grabó el vídeo, como es toda una sorpresa, el marido decía que él no hablaba, que yo no hablas tú, digo, no, el marido eres tú, yo no puedo hablar. Y luego, sin embargo, pues se abrió en canal y Ujú. contó todo lo que, ¿no? Pero que yo con la familia muy bien, cualquier cosa que le he pedido a la hora de firmar los consentimientos, de lo que querían que apareciera en el libro y lo que no, sin ningún problema, no me han puesto, yo he puesto en el libro todo lo que me han contado y no ha habido nada que quitar. O sea que con ello fenomenal. Y ahora estoy un poco compinchado para la presentación del libro, para que ella no se entere, y ahí estamos coordinando la ducha, la ropa, no sé cuánto, no sé qué, en fin, estamos entretenidos. Gracias, Carmen. Silvia, en tu A caso. vosotros. En mi caso ha sido hiperfluida, ha sido sobre todo con su marido. Había veces que cuando venía a acompañarla para que viniese al centro, pues le decía, Juan, pásate un ratillo. Y hablábamos para contrastar esa información. Otras veces le decía, te voy a mandar un WhatsApp, a lo mejor eran cosas como muy concretas. Pero yo le digo, pero tú contéstame cuando tú puedas, que esto no corre prisa, que yo te lo mando. Bueno, pues no pasa una hora que ya me había contestado todo súper. Pásame fotos. Esa misma tarde, el móvil lleno de fotografías. Es decir, súper fluida. A mí su marido me lo ha hecho, me lo ha puesto muy fácil, la verdad. Sí. Y también apoyo lo que dice Eli. Fortalece también el vínculo entre la persona cuidadora y nosotros y vamos, yo he visto lagrimillas. Sí, es un proyecto muy emocionante, ¿verdad? Sí. Y ya veréis el día que hagáis la entrega del libro, ese día es un día también muy emocionante. Y por cierto, ya nos contaréis, porque sé que ninguna de las tres lo habéis hecho. A mí me gustará saber cómo ha ido. Y Mm. vamos a ir acabando para no pasarnos mucho de la hora que tenemos hasta las 6. Os quiero lanzar dos preguntas. La primera, me basta con un sí o con un no. ¿Repetiríais la experiencia con otra persona? Sí, 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 totalmente, sí.
Las tres, De hecho, me lo estoy planteando. Sí, sí. muy bien. De hecho, las tres me diría que sí. Y ahora la siguiente pregunta. Si tuvierais que definir en una sola frase por qué otra de vuestros compañeros, otra AFA, se tiene que inscribir mañana mismo al programa, ¿qué le diríais? Pues que pasa de atender a personas a realmente a comprenderlas. Qué importante es eso, ¿eh? Para atender a una persona en el día a día, que le estás notando unos cuidados a una persona en situación de vulnerabilidad, qué importante llegar a comprenderla, ¿eh? Y Mm. entender por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Mm. Silvia, Carmen. Aparte de lo que ha dicho Eli, es que humanizamos. Ujú, El trato es más humano. Y ujú, además, tanto como en la AFA nos queremos centrar en la persona, en la persona, adelante porque te centras en esa persona. Y la llegas a conocer de manera que hasta ahora yo no creo que hayamos conocido a las personas que están en la asociación. ujú. Y es importante que lo digas tú, Carmen, porque has dicho que con tu persona protagonista tenías una relación previa. Y es importante como un proyecto más o menos ambicioso, un proyecto muy limitado en el tiempo, te permite cambiar esa perspectiva, te permite entrar en cosas que antes, pues oye, no No se entra, entraba. de otra manera no se Mm. entra. Es un proyecto Así es, transformador, ¿verdad? Para ti. así es. Totalmente, vamos. Ujú. De hecho, ya te digo, estoy planteándome en hacer otro par de ellos. De ir Bien. haciendo uno, otro, porque la verdad es que me ha gustado la experiencia y es que es algo también que tienes dentro de tu propia asociación, de la historia de las personas que están allí. Claro. Claro, es un recurso valioso, es lo que hablábamos del legado, ¿no? De algo que va a permanecer. Ese libro va a estar siempre ahí. Ese libro lo vamos a tener con la historia de la persona fijada y es un regalo, pero también para la historia del, en tu caso, del municipio, pero evidentemente de la AFA. Mm. Ujú. Silvia, si quieres, ¿cómo convencerías tú a tus compañeros? Pues poco puedo aportar ya después de lo que han dicho mis compañeras. Yo diría que el corazoncito profesional se llena bastante. Diré una frase muy coloquial, vais a flipar. Y es cierto que creemos que conocemos a nuestros usuarios, pero cuando participas en este proyecto te das cuenta de que conoces la superficie, pero Ujú, no conoces su profundidad, vamos a decirlo así. ¿A quién no le gusta contar su experiencia desde la emoción y no desde la evidencia? ujú. Mira, voy a lanzaros una pregunta. Podríamos responder nosotros de Zenvita, pero me interesa más que lo respondáis vosotras porque sois los profesionales de las AFAS quienes habéis estado haciendo el proyecto, ¿no? Nos pregunta una compañera, Sole, nos pregunta que si el proyecto está pensado para hacer únicamente con una persona de la AFA o se puede hacer con todas las personas por las capacidades que tengáis en la AFA. ¿Qué le responderíais? Pero de la persona que hace el libro, Sí, las personas protagonistas. por eso estaba pensando yo que si nosotros decidiéramos hacer otro, que me gustaría que lo hiciera alguna compañera mía también, para que sienta en su propia carne lo que es. Yo pienso que se puede variar, vamos, que lo puede hacer cualquier persona de que trabaje en la asociación. O sea, cualquier profesional que participe en la asociación, pero ¿con cuántas personas usuarias lo harías? Ah, ¿que con cuántas? Pues no sé, pues lo tendría que consultar también con la psicóloga. Y porque es verdad que yo soy la trabajadora social, pero se puede hacer con bastantes personas. Con la que os hemos dicho antes, pues, cualquier persona que sea capaz de expresarse y quiera contar su vida y se quiera abrir a contarla. Ujú. Silvia, en tu caso, dirías que sí, Toda, ¿no? toda persona que quiera contar su historia. Mm. Ujú. Perfecto. Sí, Em,
Beatriz nos pregunta por los detalles para inscribirnos en el programa y yo simplemente para ir acabando lo que tengo que hacer es daros las gracias a todas las que estáis aquí, especialmente Eli, Silvia, Carmen, pero también no me quiero olvidar de Encarni, de Álvaro, de Isa, que han participado también en el proyecto y con la información de este primer proyecto, este primer pilotaje, de alguna manera, hemos perfeccionado el proyecto, la metodología del proyecto y hemos generado como una dinámica de acompañamiento, ¿no? Voy a intentar compartir la pantalla, que tengo ya un par de diapositivas. Comparto la pantalla y esto lo voy a poner en modo. Vale. Lo que hemos hecho ha sido, este es el proceso, ¿vale? De elaboración del libro de vida. Tiene una duración, el proceso entero, desde que empezamos hasta que se pueden entregar los libros y hacer el acto de entrega de unos 6 meses. Y nos hemos centrado en esta diapositiva, que hay mucha información, pero nos hemos centrado en estos 4 meses de trabajo efectivo en la AFA con la persona. Y hemos diseñado un proceso en el que semana a semana, como veis, semana a semana vais a tener, los profesionales participantes van a tener un correo. Un correo por nuestra parte que en ese correo les van a dar una serie de instrucciones, de cuestiones que tiene que ir realizando durante la semana, ¿vale? Por ejemplo, en la semana 2 que hablaremos de la infancia, recibiréis una serie de preguntitas para hacer con la pregunta, para hacer con la persona protagonista, para ir recopilando esa información de la infancia y unas ideas clave, ¿cómo se llama? Esta bombillita, unas ideas claves que os van a ayudar a ir recopilando información para luego enriquecer el libro. Y como veis, va a ser un proceso pautado, guiado, en el que vamos a ir de la mano para que no sea ni mucha información al inicio, ni lo dejemos mucho tiempo y se diluya el enganche o la implicación con el proyecto. De manera que semana a semana vamos a ir recibiendo estos correos y vais a ir, bueno, pues teniendo ese tiempo para hablar con la persona y recopilar la información. Y luego hay semanas en las que las podemos utilizar como de recuperación. Si no nos da tiempo a acabar con la juventud en la semana 3, luego en la 4 y la 5 tenemos tiempo para revisar el texto que está escrito, para profundizar, para incluir fotos, para mejorar toda la edición, ¿vale? Y así hasta la semana 16, que es la semana final, y se envía a imprenta. Pero luego además, como veis aquí abajo, tenemos una serie de formaciones. Son unas sesiones, en este caso son 4 sesiones de 2 horas al inicio de cada mes, en la semana 1, en la semana 5, en la semana 3 y en la semana 4, en el que vamos a aportar un poco de información, de habilidades, de recursos que vais a poder utilizar o que los profesionales van a poder utilizar para abordar el trabajo que se espera ese mes. Pues yo qué sé, vamos a hablar de por qué es importante conocer a la persona en el presente y cómo empezar a plantear el futuro, porque es lo que vemos en el mes 3. En el mes 4, que vamos a hablar de decisiones anticipadas, ostras, son conversaciones difíciles pero necesarias. ¿Qué tipo de habilidades se necesitan para sostener este tipo de conversaciones? También estas sesiones de 2 horas las utilizaremos, sobre todo el inicio de estas sesiones, las utilizaremos para resolver dudas entre nosotros. ¿Cómo ha ido? ¿Qué dudas tenéis con la plataforma? ¿Qué dudas tenéis con la metodología? Y que también entre vosotros, los profesionales, podáis generar como una especie de grupo en el que vayáis resolviendo las dudas unos a otros y de alguna manera fortalecer también la cohesión entre vosotros y que, bueno, sea un proyecto que se pueda adaptar a las características de vuestras AFAs, ¿vale? Em, Nada, y luego aquí tenemos esta diapositiva, os la pasaremos, ¿vale? Estas son un poco las tarifas con quiénes pueden ser los beneficiarios y los beneficios que tiene este enfoque terapéutico del trabajo con la historia de vida y un poco resumiendo lo que han dicho las compañeras, ¿no? Mantiene viva la memoria de la persona, preserva su identidad, potencia su bienestar emocional, facilita ese cambio de mirada, orienta cuidados futuros y impulsa ese legado familiar, ¿no? Todo el programa activo, aquí tenéis los precios, sería un precio conjunto, es decir, nosotros sumaríamos todas las peticiones
que tenéis de interesadas en las AFAS, sumaríamos y se reparte el precio entre todos. Y como veis, tenemos un descuento importante a partir de 50 personas. Como esto es mucha información para verlo aquí así detenidamente, para intentar facilitar un poco el proceso, hemos generado una página web que ahora la pondré en el chat si el ordenador me deja. Hemos generado una página web, voy a copiar la dirección ya, y ahora la pongo en el chat para todos. Eh, la copio, vale. Y aquí es simplemente podéis rellenar vuestro nombre, vuestro email, el nombre de vuestra AFA, la localidad y si estáis interesados en participar ya nos pondremos nosotros en contacto con vosotros. Aquí podríamos ver, o sea, aquí podremos ver, porque hay con cuántos libros te gustaría hacer, ¿no? En esta edición en tu AFA y aquí tendríamos ese sumatorio para luego calcular el precio. Lo vamos a recopilar por esta página web, pero me consta que Roberto desde Confeafa también hará algún tipo de comunicación, haremos algún tipo de comunicación y al final lo sumaremos todo, ¿vale? Pero bueno, de momento os dejo por aquí esta página web donde podéis ver, mira, Silvia, esto es un texto tuyo del vídeo, ¿vale? Y, y un ejemplo real, bueno, un ejemplo real, es un ejemplo de libro para que veáis cómo queda en formato PDF. ¿Vale? Si se carga, ¿vale? Es un caso ficticio, pero bueno, para que veáis un poco cuál es el formato, con el contenido, las imágenes, ¿vale? Y estos son los libros que habéis visto antes en físico, aquí lo tenéis en virtual. Entonces voy a dejar de compartir y voy a poner en el chat la dirección. Ya lo tenéis en el chat, pero de todas maneras también os la pasaremos. Os la pasaremos por correo. Con Roberto nos coordinaremos para que tengáis esta información lo antes posible y si estáis interesados, pues empezar a gestionar esta segunda edición. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, por mi parte, y creo que por todo el equipo de Invita que me acompaña, Eva y Noelia, os agradezco la participación, la oportunidad bueno, y el tiempo que habéis dedicado un martes por la tarde, 31 personas que estamos aquí conectados para hablar del impacto de un proyecto sencillito, pero creo que tiene un alto impacto, un impacto en el bienestar y en el cuidado que aportáis desde la SAFA y que esperamos aportar ese granito de arena. Para alcanzar la excelencia en los cuidados que ya dais. Así que por mi parte, muchas gracias a todos. Gracias Roberto por invitarnos. Elizabeth, Silvia y Carmen, gracias por vuestro testimonio y vuestra implicación en el proyecto, porque además se ha visto que están totalmente implicadas en el proyecto. Así que muchas gracias a todos.